Rusia ha perdido toda confianza en Occidente y por los tratados y acuerdos internacionales. La política de doble rasero de Estados Unidos, la OTAN y organismos internacionales como la ONU ha deteriorado la política internacional y cualquier acuerdo no es palabra escrita sobre piedra, sino sobre papel mojado. El mundo unipolar anglosajón es un espacio de diplomacia estéril. La política sancionatoria y la pérdida de los referentes comerciales del propio mundo capitalista dan cuenta de una suerte de club de países donde la traición está a la orden del día. El mundo multipolar luce a las claras un espacio más igualitario y predecible. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El mundo sigue estando al borde de la Tercera Guerra Mundial y de una catástrofe nuclear. Pero Rusia se esforzará por evitar tal escenario, declaró el expresidente del país, Dmitry Medvedev, en un artículo publicado en el diario Rossiyskaya Gazeta, en el que resumió los resultados del año 2022. Nuevos acuerdos sobre el desarme son irreales e innecesarios en este momento. Cuanto antes obtengamos las máximas garantías de seguridad que convienen a nuestro país, antes se normalizará la situación, advierte el político y además añade que si no las recibimos, las tensiones persistirán de forma indefinida. Dijo Medvedev, que actualmente ocupa el cargo de vicejefe del Consejo de Seguridad. Sobre el conflicto con Ucrania, Medvedev sostiene que la decisión de lanzar el operativo militar fue difícil, pero recalca que a Moscú no le quedó otro remedio. En este sentido, reiteró que Rusia lucha no contra el pueblo del país vecino, sino contra las autoridades que llegaron al poder tras el golpe de Estado del 2014. En un artículo titulado «Cómo evitar otra guerra mundial» y publicado en The Spectator, Henry Kissinger expresó que el objetivo de un proceso de paz sería doble: confirmar la libertad de Ucrania y definir una nueva estructura internacional. Según el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Rusia debe encontrar un lugar en ese orden. Asimismo, Kissinger se mostró en desacuerdo con la opinión que, tras el conflicto en Ucrania, Rusia debe convertirse en un país impotente. Rusia ha contribuido decisivamente al equilibrio mundial y al balance de poder durante más de medio milenio. Su papel histórico no debe degradarse, argumentó. En contraposición, el asesor del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Mikhail Podolyak, criticó a Kissinger por sus declaraciones de que pronto llegará el momento de aprovechar los cambios estratégicos para lograr la paz en Ucrania mediante la negociación. Por su parte, Medvedev, tras recordar que Occidente apoya a Kiev con todas sus fuerzas con el envío de armas, la preparación de mercenarios y la ayuda financiera, se pregunta: ¿está dispuesto Occidente a desencadenar una guerra en toda regla contra nosotros, incluida la nuclear, por Kiev? Respecto al eventual conflicto global con el uso de arsenales nucleares, el exmandatario ruso destaca que lo único que detiene a los enemigos de Rusia es la conciencia de que Moscú se guiará por su doctrina nuclear en caso de presentarse una amenaza real. Medvedev abordó el tema de la expansión de la OTAN hacia el este, al puntualizar que la Alianza Atlántica no cesó de prepararse para la confrontación con Rusia. El alto funcionario recordó las recientes declaraciones de la ex canciller alemana Angela Merkel, que afirmó que los acuerdos de Minsk del 2015 fueron un intento de dar tiempo a Ucrania. Es decir, los acuerdos de Minsk se concibieron originalmente para preparar una guerra sangrienta, lo que han hecho los neonazis de Kiev, con la plena conveniencia o ayuda directa de los civilizados europeos, subrayó. Angela Merkel estaba al frente del gobierno alemán en el 2014, cuando en Ucrania se produjo un golpe de Estado que sumergió al país en un conflicto interno. Los acuerdos de Minsk fueron firmados en febrero del 2015 con su participación. Hoy, los acuerdos de Minsk pasarán a la historia como un vergonzoso fraude diplomático. En esta línea, la ex jefa de gobierno alemán contó que preguntó a alguno de sus colegas comunitarios: ¿por qué no se ponen en contacto? ¿Por qué no dices algo? Uno dijo: es demasiado grande para mí. El otro se limitó
a encogerse de hombros y dijo: tendrían que hacerlo los grandes. Por otra parte, la veterana de la política europea admitió que la política exterior alemana al final no avanzó ni un milímetro, no solo con respecto a Ucrania, sino tampoco en relación con el conflicto entre Moldavia y Transnistria, al de Georgia y Abjasia, o en los de Siria y Libia. Por su parte, el presidente ruso reiteró que Moscú hizo todo lo correcto en relación con el lanzamiento del operativo militar en Ucrania. Asimismo, aseveró que Alemania y Francia mentían sobre la disposición a cumplir con lo acordado, mientras que Ucrania en repetidas ocasiones se negó a aferrarse a las disposiciones que buscaban poner fin al conflicto. La idea radicaba solamente en llenar a Ucrania con armas y prepararla para los combates. A lo mejor habría que iniciar todo esto antes. Simplemente esperábamos que hubiéramos podido ponernos de acuerdo en el marco de los acuerdos de Minsk, subrayó el líder ruso. El 22 de febrero de este año, el presidente de Rusia declaró que los acuerdos en cuestión ya no existen, tras el reconocimiento de las repúblicas del Donbass, que en septiembre pasaron a formar parte del país euroasiático. Según el mandatario, los acuerdos de Minsk fueron matados por las autoridades ucranianas. Medvedev resalta que los deseos de Occidente sobre el mundo unipolar no se hicieron realidad, y en la actualidad, Washington, que profesa el neocolonialismo, no pueden ofrecer nuevas ideas que resuelvan los problemas globales y garanticen la seguridad colectiva. Hay una crisis sistemática en Occidente que Estados Unidos no puede resolver. Medvedev indicó que Occidente destruye con sus propias manos los fundamentos principales de la economía de mercado, introduciendo sanciones ilegales. El bloqueo tecnológico e informático, que busca limitar el acceso a las tecnologías punta a todos los potenciales rivales de Estados Unidos, solo lleva a que los países sancionados traten de burlar las prohibiciones. Asimismo, hace hincapié en que tras la imposición de las sanciones en su contra, Moscú no debe regirse por los límites de la decencia tradicional. Tenemos derecho a hacer con sus bienes de los países no amistosos lo que consideremos aceptable con arreglo a nuestra legislación, concluye. Sobre el estado de la economía rusa, Medvedev resalta que pese a la avalancha de sanciones, pudo resistir y ahora prosigue la reorientación estratégica de toda la infraestructura rusa hacia los mercados de los países amistosos. Las restricciones antirrusas son la última señal para otros estados de que ya no se puede tratar con el mundo anglosajón. El presidente ruso, por su parte, enfatizó que se plantea la cuestión de confianza, que actualmente está casi en cero. ¿Cómo llegar a un acuerdo? ¿Qué negociar? ¿Es posible negociar con alguien? ¿Y dónde están las garantías?, dijo el jefe de Estado. Sin embargo, habrá que llegar a acuerdos, y aseguró que Moscú está abierta a tales escenarios. La Ucrania del 2014 y 15 no es la Ucrania de hoy. Rusia podría haberla invadido fácilmente entonces, y dudó mucho que los estados de la OTAN hubieran podido hacer entonces tanto como están haciendo ahora para armar a Ucrania, destacó el líder ruso. En este contexto, subraya que cualquier negociación con los dirigentes títeres ucranianos perdió sentido ya el año pasado. Estados Unidos y la Unión Europea no lograron desconectarnos y aislarnos de la infraestructura mundial. Rusia consiguió mantener el equilibrio del mercado de divisas y minimizar los riesgos, destacó Medvedev. El mundo occidental bascula entre ardiente deseo de humillar y destruir a Rusia, por un lado, y el deseo de evitar un apocalipsis nuclear, por otro. Mientras fracasan en sus intentos, los pueblos europeos se acercan inexorablemente al precipicio del hambre y el frío. Las experiencias de Napoleón y la Alemania de la Segunda Guerra Mundial no les ha valido de nada. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.